¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio. Vamos a esperar unos minutos para poder replicar el link y bienvenidos a este espacio de entrevistas que tenemos los sábados. Listo. Primero, agradecer a todas las personas que se van conectando a este espacio. Como saben, ya estamos cerrando la octava semana de difusión de contenido y creo que este espacio es bastante importante porque recuerden que los sábados nosotros estamos invitando a distintas figuras del enfoque junguiano que nos puedan ayudar a ampliar este primer contacto con estos conceptos. Como saben, el instituto ha estado haciendo todo lo posible para acercar y democratizar toda esta información con el fin de que todas las personas puedan acercarse a este enfoque y ver cómo este enfoque se termina aplicando a distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y hoy día tenemos a un gran invitado. El invitado se llama Luciano Torres. Luciano Torres es licenciado en Psicología de la Universidad de Córdoba de Argentina, especialista en Psicología Clínica de la misma universidad. Tiene un máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento de la Universidad de Pompeu Fabra. Pertenece a la Fundación de Psicología Analítica de Córdoba y es docente de la Universidad de Córdoba de Argentina. Con lo cual, quiero darle una gran bienvenida a Luciano. Luciano, ¿qué tal? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, ahora se te escucha. ¿Se ¿Qué me ve tal, también? Luciano? Sí, sí, se te ve muy bien. Bien, bien, bien. Por suerte todo bien. ¿Cómo andas? Sí, todo muy bien. Y Luciano, primero agradecerte por contribuir a este espacio. Realmente el tema que nos traes hoy nos parece bastante importante y no sé si te gustaría también brindar un saludo a las personas que se van conectando en el Facebook para ver esta transmisión, ¿no? Sí, bueno, desde ya muchas gracias por contactarse y estar entrando a mirar estas entrevistas. Me parece que el instituto está haciendo un esfuerzo muy grande y creo que todos los invitados eh, se lo agradecemos, ¿no? O sea, me parece que es un esfuerzo bastante importante porque están haciendo prácticamente videos todos los días, están haciendo diferentes tipos trabajan con diferentes tipos de temáticas, o sea, es bastante intenso el trabajo. eh, y bueno, la verdad es que he visto a otros invitados y lo de gran invitado me queda chico, me parece, me queda grande, mejor dicho, me queda grande, ¿no? Tuvimos a Enrique Galán, ¿no? A Javier Castillo, a varios así representantes iberoamericanos que me parece que está muy, muy, muy bueno esto, la verdad, que ustedes hagan este trabajo, eh, porque es un poco mostrar eh, primero la corriente teórica, ¿no?, de la psicología analítica junguiana, y por otro lado, mostrar el peso y la importancia que está ganando y cómo está creciendo con fuerza, ¿no?, en estos países. Justo cuando estábamos conversando tras este inicio de la transmisión, ibas a empezar a contarme sobre cómo fue este primer contacto con este enfoque y cómo está relacionado a tu posterior estudio que nos has venido a presentar hoy. No sé si te gustaría un poquito compartirlo, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, soy especialista en psicología clínica y formo parte de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana de Córdoba. Dentro de ese contexto,
venimos trabajando hay gente que viene trabajando desde antes, incluso 2012 más o menos también, pero la fundación desde 2014, en donde se han hecho muchísimas actividades muy interesantes en relación a las diferentes temáticas, digamos, de la psicología analítica. Además, nosotros creemos que es muy importante la posibilidad de relacionar a la psicología analítica y hacerla ingresar, digamos, ¿no?, al ámbito académico, porque a lo largo de la historia de la psicología analítica sabemos que ha sido mezclada y confundida, además de muchas cosas que se han dicho al respecto, ¿no? Y se pierde algo muy importante. De hecho, lo que hablábamos antes con Milker, parece que es interesante también, que es mi propio recorrido, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que mi formación fue exclusivamente freudiana y lacaniana, eh, pero cuando terminé, digamos, mi licenciatura de grado, sentí que las herramientas en el ámbito clínico no todas eran como adecuadas por dos motivos. Uno, por el contexto en los cuales uno puede llegar a trabajar, y por el otro lado, porque yo creo que la psicología es vocación y es algo que uno ama, ¿no? O sea, entonces uno se tiene que sentir realmente cómodo con las herramientas. No solo conocerlas, sino también elegir alguna con la que uno se sienta más a gusto. Entonces, descubrir, digamos, a la psicología analítica de Jung fue una apertura a un montón de cosas que habían quedado por fuera y que sentía que quedaban por fuera en el ámbito clínico. La verdad es que es un desafío, como siempre, pero también es un placer poder encontrarle eso clínico que algunas veces queda por fuera, ¿no? Y con otras teorías, la verdad que con esta tiene una capacidad de llegar a, a muchas personas de diferentes formas y en diferentes temáticas, sin necesidad de forzar la teoría, ¿no?, para explicar algo. No, no es necesario decir, no sé, Jung no dijo esto, pero sin embargo lo vamos a forzar para que hable sobre coronavirus, ¿no? O sea, si uno lee las obras completas, ya de por sí tenemos como estudios sociales, estudios históricos, estudios sobre religiones comparadas, sobre mitología, sobre cuentos, o sea que sobre filosofía. Es un mundo que realmente cuando uno se para enfrente piensa, ¿por dónde empiezo? y, ¿qué hago con tanto? Claro, sí, pues, o sea, y creo que también viene desde ahí las grandes confusiones que a veces se llega a tener con el propio Jung, ¿no? Porque si uno revisa, parece que hubiera hablado casi de todo, ¿no? Desde este Claro. enfoque, desde este enfoque más psicológico. Y por ejemplo, en este tema, la importancia del mito para este aspecto clínico, ¿en qué reside? ¿En qué Cuando, cuando hablamos de la importancia de la mitología como herramienta clínica, eh, yo pienso, a ver, primero pienso en la fundación, en la Fundación de Psicología Analítica, ¿no? En la que trabajamos y desarrollamos muchas líneas de investigación. Eh, si tuviese que enumerar, digamos, a todos las cosas que se han hecho, son muchas. Hay algunos estudios, a ver, por nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente que ha trabajado sobre sueños, imágenes arquetipales de Anima Animus, hay gente que ha trabajado, mucha gente que ha trabajado sobre una línea política, entonces psicología analítica y política en relación a los arquetipos de Mauricio Macri, en relación a los de Cristina Kirchner, estudios teóricos sobre la noción de Anima Animus, más de cuentos, estudios exploratorios descriptivos también sobre tipos psicológicos. De lo que se te ocurra, veo cosas como, no sé, arquetipo de la Gran Madre en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, eh,
es mucho, menciono algunos, ¿no? Para ir viendo, digamos, como la variedad de cosas que hay y, eh, y las líneas de investigación que se trabajan dentro de la fundación en relación con la universidad han permitido que todos estos títulos que, por ejemplo, acabo de mencionar, pero hay muchos más, eh, permitan que los alumnos y las alumnas se reciban de licenciados en psicología con estas tesis, ¿no? O sea, haciendo unos trabajos hermosos sobre esto, de los cuales estamos muy orgullosos. Y una de las líneas es la línea, digamos, clínica, más bien en su aspecto teórico, porque obviamente es un poco esto, la finalización del grado, entonces todavía no se puede trabajar. Y esa línea, yo decidí me pareció que había que amplificarla, ¿sí? Entonces, cuando empecé la especialidad en psicología clínica, lo hablé con la directora en ese momento, que me dijo, ningún problema, esta es una especialidad abierta a todas las teorías, lo cual fue muy junguiano en su parte, muy agradable, como siempre. Eh, y bueno, y nada, entonces le planteé, bueno, esto va a ser junguiano. Y me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver, sorprendeme, y quedaron sorprendidos, se ve. Porque lo que hice fue un trabajo que lo que hace es tomar un poco, hacer primero como una especie de búsqueda de antecedentes, ¿no? De estado del arte previo para ver qué había previamente ahí dando vueltas, qué investigaciones. Y con lo que me encuentro es con que, claro, las investigaciones más profundas, más desarrolladas y en mayor cantidad están principalmente en Estados Unidos y en Brasil. ¿Por qué? Porque, como sabrás, Milker, en Estados Unidos y en Brasil, digamos, la corriente arquetipal es como mucho más fuerte. Sin embargo, tiene ciertas críticas que se le pueden hacer, ¿no? Como a todas las escuelas o subescuelas, subcorrientes, digamos, que hay en la psicología analítica. Y a mí me interesó, primero que nada, hacerlo desde una posición clásica, ¿no? O sea, ¿cómo lo haría Jung? No como lo haría Hillman, no como lo harían desde la evolutiva, Samuels y el resto, y Forham y todos los demás, sino más centrándonos de esta forma que es una forma muy particular eh, porque tiene características específicas. Eso por un lado. Y por el otro, la ventaja que sentí que me permitía esta especialidad es que me guiaron metodológicamente para poder realizarlo sobre un caso clínico. Entonces, yo lo propuse, ellos me dijeron, sí, se puede hacer. Entonces trabajé con una metodología específica que tiene que ver con presentación de caso único, en donde lo que se quiere no es hacer una generalización de lo que se obtiene de los resultados, sino más bien como decir, bueno, tenemos esta información a partir de un paciente y podemos entender ciertos mecanismos, ¿no?, que han funcionado, que se han puesto en práctica. En este caso, la herramienta que buscábamos era la mitología y se da intencionalmente, o sea, tiene una cierta particularidad, digamos, no es que se elige al azar y uno dice, bueno, a ver cuál de los pacientes, no, es algunos pacientes en los cuales funciona y en otros puede funcionar la imaginación activa, el soundplay, lo que fuera, digamos, o sea, en eso uno no puede obligarlo, digamos, al paciente a que exprese, digamos, lo arquetipal, porque cada uno lo expresa como puede, si es que puede, a partir del proceso que se va haciendo, ¿no?, a nivel clínico. Entonces, bueno, lo que sí me pedían era que hiciese como una especie de marco teórico por el cual explicara la psicología analítica junguiana, porque no era tan conocida como para decir, bueno, el tribunal evaluador va a poder decir esto, todos lo conocemos. Ya saben que en Argentina, digamos, Freud y Lacan son dioses, ¿no? Que de alguna manera equilibra un poco, ¿no?, el sistema que actualmente hace que la cognitiva conductual tenga un gran impacto social y permite que haya como más espacios para las escuelas psicodinámicas.
Así que bueno, el trabajo que se hace es un trabajo de la clínica privada, por la cual previamente fue necesario hacer una serie de documentos legales para poder pedirle permiso al paciente. El paciente tenía que estar de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que están censuradas, incluso en la misma tesis, y está guardada, digamos, ¿no? De manera censurada con partes tachadas, porque hay que proteger los datos y eso es muy importante, digamos, para proteger, digamos, la intimidad. Pero a su vez, es para mí un producto muy rico porque lo que hace es justamente darnos a los psicólogos una muestra de qué se ve ahí adentro, qué se ve cuando, ¿no? A los estudiantes de psicología, ¿no? Específicamente, qué pasa dentro del consultorio y además qué pasa si hablamos de mitología. ¿Por qué hablaríamos de mitología? Recordemos que nosotros a lo mejor hemos leído Jung y entonces estamos más como acostumbrados, pero hay otras personas que van a decir, por ejemplo, en Argentina, mito, Edipo, ¿no? A lo sumo algún conocimiento sobre algún otro, eh, pero no es lo común y lo normal, entre comillas, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, Jung, vos sabés que habló de la importancia del mito desde el momento clave en la historia, ¿no? En la que se separa de Freud, o sea, 1912, Símbolos de Transformación, con el caso Miss Miller, hace un planteo al respecto. Los que no lo leyeron, se los recomiendo, me parece que es, si no es uno de los más importantes, para mí es uno de los textos más importantes, más ricos que hay, ¿no? Porque de hecho ahí es el primer planteo fuerte que hace, que en donde critica, digamos, la idea del líbido que tenía Freud, inconsciente colectivo, bla, 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 bla. No sé si querés preguntarme algo. No, 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 sí, y es más, o sea, es tan importante de que el próximo sábado iniciemos una revisión con Enrique Galán de ese libro. Entonces, que todas las personas que puedan estar interesadas, ahí están toda la información dentro de la página, ¿no? Pero sí, o sea, en sí sabemos que ese libro es el que marca el cisma entre Freud y Jung, ¿no? Pero por favor, pero sigue, Luciano. Bueno, Ujú. si pueden, aprovechen entonces, aprovecho para sumarme entonces a decirles que sí, la oportunidad de poder hacer una revisión de ese libro con un personaje tan importante, digamos, como es Enrique, que es uno de los traductores de las obras completas y ha hecho Ujú. tantas cosas, digamos, por la psicología junguiana, le debemos muchísimo. Creo que hay que aprovecharlo. Y más porque como dije, o sea, hay textos previos en donde uno puede también ir viendo ciertos momentos donde Jung va hilando ideas ya, ¿no? Desde el principio, eh, el test de asociación de palabras, cuando ya trabajaba ahí, ya, y incluso antes podemos decir en su adolescencia, donde ya leía diferentes filósofos que le hacían resonar, ¿no? Las cosas que a nivel familiar le pasaban y que frente a un padre, digamos, que era pastor y frente a una madre, pastor protestante, y frente a una madre que tenía diversas vivencias de lo sobrenatural, él decía, bueno, acá hay algo que me está faltando, ¿no? O sea, la realidad no se acaba acá nomás. Este, entonces, bueno, Símbolo de Transformación es un libro para mí súper importante, tanto a nivel histórico como a nivel, digamos, teórico. Marca creo que las pautas desde las cuales se inicia la idea de la mitología como algo importante. Después va a ir cambiando, va a ir en el sentido de que va a ir concentrándose en muchas cosas que van apareciendo. Este, estamos hablando de 1912, o sea que imagínense que 1923 tipos psicológicos, pero en el medio hubo muchas cosas. Voy pensando, ¿no? En algunas cosas que son representativas y que tienen que ver con esto, porque pensaba en tipos psicológicos específicamente porque um, hay una idea, ¿no?
que en la psicología, bueno, se lucha bastante en algunos ámbitos con respecto a la cuestión de la clasificación. De hecho se me ha planteado esto, ¿no? Como, bueno, y podríamos decir entonces que la mitología sirve como forma de clasificar a las personas. Como, bueno, entonces vos serías un Cronos, yo sería, no sé, una Afrodita. No. O sea, la idea de Jung nunca fue clasificar, incluso en tipos psicológicos no buscaba clasificar. Si uno lee los libros de post-jungianos que hablan sobre la historia, ¿no? de esto, hay una presión grande por parte de las primeras generaciones para crear un poco una clasificación para entender un poco lo que está diciendo Jung. Y por otro lado, Jung también tenía la idea de que necesitaba como separarse de las nociones freudianas, porque hasta ese momento seguía hablando de neurosis, seguía hablando de psicosis, y bueno, a los hechos me remito, digamos, en los libros ustedes pueden ver, hasta 1912 son grandes amigos y después, ¿no? Pasa lo que pasa, pero incluso después, pasando lo que pasa, él siempre lo cita, algunas veces con mucha bronca y mutuamente, ¿no? O sea, pues para mí haber leído Jung es haber podido comprender de una manera muy distinta a Freud. Yo creo que sin Jung hubiese entendido la mitad de las cosas de Freud, y eso para mí, a partir de ese momento yo dije, tengo que entender la historia de esa época, cómo se relacionan entre sí cada autor. Eh, entonces, claro, para mí la clasificación, siguiendo lo que dice Jung, no es que estoy inventando nada nuevo, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido porque la realidad es realidad psíquica, lo cual eso es una frase, ¿no? Que cuando uno se pone a pensar y los que lo escuchan se ponen muy nerviosos, ¿no? Como que toda realidad es realidad psíquica y uno dice, epa, ¿qué pasó acá? Eh, pero abre produce una apertura, digamos, a que justamente se puedan trabajar de diferentes maneras con diferentes personas. La famosa frase de frente a un alma humana, solamente ser un alma humana, digamos, él la llevaba a la práctica en sus formas, buscaba esta cuestión, digamos, como de no nada de diván, sino sentarse de igual a igual y entender que uno, por más que plantee una distancia, que uno tiene que tener un encuadre, un marco teórico, un encuadre, digamos, ¿no? En particular, un encuadre psicoterapéutico, es atravesado por lo inconsciente del otro y viceversa, y a su vez estamos inmersos, digamos, en lo colectivo. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que van, digamos, con las que voy rondando un poco a la temática. Por ejemplo, yo pensaba, me acordaba, volviendo a releer esto de nuevo, eh, que hay cosas que han quedado afuera de la investigación por una cuestión de longitud, ¿no? No se puede escribir todo en una sola investigación. Pero he tenido que dejar de lado, por ejemplo, la cuestión de la transferencia y la contratransferencia, que es muy importante en un caso clínico, básico. La cuestión de tipos psicológicos. No es lo mismo un analista que tiene un tipo psicológico, o sea, que entiende e interpreta la realidad de una manera, ¿no? Y un paciente que también interpreta la realidad de otra manera en particular. Eh, un poco me hace pensar, digamos, en lo que Sonu Yamdasani decía con el tema de la ecuación personal, ¿no? En esto de la psicología moderna, de su libro. Esta variable que él plantea, que es una variable que nos atraviesa a todos y que hace también, ¿no? Que Jung plantee en su momento como, voy a hacer algo, voy a hacer una psicología como una forma de completar a todas las ciencias de manera transversal en aquello que queda por fuera, que es eso que no se puede aprender, ¿no? Entonces, un poco eso, ese trabajo se va viendo que tiene muchas variables posibles, pero te dejo a vos también para qué. No, o sea, realmente
que creo que es bien importante este marco desde donde se sostiene esta investigación que vas mencionando, ¿no? Porque, claro, muchas veces, y lo mencionaba en el instituto, es que muchas veces las personas se llegan a acercar al enfoque junguiano desde los conceptos más atractivos, ¿no? Quieren hablar de sombra, quieren hablar de arquetipos y se pierde conceptos tan importantes y fundamentales como este concepto de realidad psíquica y este tema de la actitud simbólica desde donde realmente se sostiene todo. Entonces dejar de lado eso es ya el inicio para empezar a entender muy mal el enfoque, ¿no? Entonces, yo me imagino de que dentro de este trabajo de investigación que hiciste, el colocar el marco de realidad psíquica y la actitud simbólica con este tema de la relación de símbolos, me imagino que fue el eje de esta investigación. Pero eh, estos dos enfoques terminaron presentándose en datos y hechos concretos en relación con este caso con este caso clínico, ¿no? El caso clínico se dio como en todas estas cosas por cosas que uno no puede manejar, ¿no? O sea, que van más allá, que los psicólogos, los analistas junguianos, ¿viste? Siempre tratamos con mucho cuidado el tema de la sincronicidad, pero realmente hay cuestiones que suceden y que, como dice la definición, son dos hechos que no tienen una causa en común, digamos, sino que están unidas por sentido, o sea, son acausales. Eh, una situación en la que llevo un libro para leer, ¿no? Y eso dispara una conversación en la sesión en donde se empieza a hablar de algunas cuestiones en relación a la mitología, eh, y el paciente recuerda algunos relatos familiares, y eso hace que a partir de ahí, por ejemplo, se produzca un primer momento que podría no haber continuado, o sea, podría haber sido esa situación y ya, pero después me puse, digamos, como objetivo probar a ver si funcionaba poder hacer alguna analogía, alguna relación eh, con esto y funcionó muy bien en este caso. Pero como siempre, como esto es uno a uno, yo he intentado muchas veces hablar con pacientes sobre, no sé, pacientes que son artistas sobre arte terapia y no les interesa. O sea, sobre cuestiones en relación no sé, a diferentes aspectos y no hay ningún tipo de eco, ¿no? De devolución. Y ante eso no hay que forzarlo, ¿no? Yo creo que se tiene que dar, eh, y que también hay cuestiones que uno puede irlas pensando, o sea, no es necesario ser tan rígido de pensar, bueno, el mito tiene que ser así, y entonces si el mito dice esto, entonces la persona tiene que vivir esta situación, si no, no encaja. No, al contrario. El mismo Jung dijo, olvídense de encontrar una persona que está viviendo el mito específico. Puede haber partes del mito, puede haber características de la personalidad, de los personajes del mito, ¿no? En donde uno puede relacionarlo. Y un poco trabajé de esa manera. Eh, entonces encontramos en este caso personajes que tenían que ver, por ejemplo, eh, con el dios Cronos, ¿no? En realidad, bueno, la historia habla de que depende, digamos de la versión de que es un titán, no Cronos, que algunas veces hay una interpretación errónea, no Cronos, el Cronos del tiempo, sino el hijo de Urano y Gea, que son, digamos, como la primera generación, ¿no? Las primeras generaciones antes de que lleguen los famosos dioses que después la mayoría ha escuchado o ha visto en películas y todo lo demás. Eh, y si vemos, por ejemplo, ese caso, es muy particular porque eh, eh, hay una repetición de historias. Crono lo que hace es
luchar contra su padre porque no quería que sus hijos lo reemplazaran, entonces lo que hacía era mantenerlos, digamos, en el seno, por decir de una manera, como no dejarlos nacer, ¿no? Gea frente a eso se enoja y habla con, digamos, esconde a Crono, logra que hay un montón de historias, diferentes versiones, pero crea como una hoz hecha como de piedra y entonces con eso lo ataca eh, y lo castra. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque esto sucede, ¿no? Y uno podría decir, bueno, acá hay una situación edípica, si fuera freudiano. Pero él después pasa a ser el que reemplaza, ¿no?, a su padre junto a su hermana, si no me equivoco, Rea, eh, y vuelve a repetir la misma situación porque le dice Gea, mirá que vos vas a ser reemplazado por uno de tus hijos. Y entonces empieza toda esta situación nuevamente en donde el que lo va a terminar, digamos, reemplazando va a ser Zeus. Y ya sabemos cómo esa historia termina. Entonces, uno podría decir, bueno, pero acá tengo este relato mítico, ¿no? O sea, este mito con sus múltiples versiones, que las versiones son muy importantes porque cada versión abre nuevas posibilidades. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso en la clínica? Yo creo que la mitología, y acá yo me centré, esa es otra de las limitaciones, me centré solamente en la mitología griega antigua, pero tranquilamente podría haber sido con cualquier otra que resonara. De hecho, yo después me autocriticaba y decía, está bien, por los medios de comunicación, Hollywood, etcétera, a lo mejor yo he absorbido, ¿no?, más la mitología griega que la mitología de mi propio país. Y decía, ¿por qué no las cosmogonías, los mitos tehuelches, mapuches, zonas, diaguitas, collas, etcétera? Si tenemos un montón de cosas ahí, ¿no? Pero tenemos falta, a lo mejor, será una cuestión, a lo mejor es generacional, a lo mejor es algo que viene hace mucho tiempo, es histórico, pero también es interesante y me parece que hay ahí un mundo para abrir, ¿no?, interesantísimo de estas cosas. Y claro, y Luciana, y tú, por ejemplo, ahorita con lo que ya me vas mencionando, ¿tú podrías considerar de que, o sea, el mito podría ser también una herramienta para a esta persona conectarla con la vida simbólica? Claro, de hecho es eso, digamos. O sea, a ver, ¿te hago la respuesta corta o la respuesta larga? La respuesta larga, la que nos pueda esclarecer más. Eh, Uno tiene que pensar que hasta segunda mitad del siglo XX, mediados, sí, por ahí, la idea del mito era una idea que estaba considerada como una historia falsa. No era importante porque aparte estaba esto siempre dentro del contexto histórico, la ciencia, el positivismo, todo aquello que puede dar una respuesta a un fenómeno natural o algo, era lo importante. Un mito, no. Entonces eran historias falsas. Ahora, lo interesante es que los que ocupan el lugar, los primeros, y entre ellos Jung es el primero en ocupar el lugar de retomar el mito, ¿no?, y decir, el mito es otra cosa, el mito es otra cosa, es él, y de ahí surge la cuestión, que me parece súper interesante. Hace un tiempo, yo he leído varias veces, y creo que en la carrera se lee bastante Claude Lévi-Strauss. Bueno, hay un texto de él que se llama, si no me equivoco, Antropología Estructural, dentro del cual está, creo que se llama La estructura de los mitos, y él empieza en su prólogo haciendo una introducción en donde está excesivamente enojado, ¿no? Porque dice, los mitos han sido dejados de lado por nosotros
Y los psicoanalistas se han metido y han ocupado nuestro lugar. Entre ellos, particularmente Jung, con su cuestión, digamos, de lo arquetípico y lo intuitivo, y como que el mito puede hacer cualquier cosa. Y esto él lo utiliza porque obviamente estamos hablando de un estructuralista, entonces está empezando las bases y construyendo las bases bueno, que va a tomar inmediatamente a Saussure, y de ahí va a surgir nuestro querido Lacan. Pero todo está conectado con todo, y bueno, lo que sucede es que el mito sí, efectivamente conecta con lo simbólico. ¿Por qué? Porque es de alguna forma una autorrepresentación de lo inconsciente colectivo, ¿sí? Es una de las múltiples expresiones que tienen los arquetipos. Obviamente que recordemos que los arquetipos no tienen, o sea, son formas sin contenido, bueno, las miles de definiciones que ya hemos visto, que seguramente las habrán visto ustedes también, sobre los arquetipos, pero sí cuando entran en contacto con la conciencia, y cuando hablamos de conciencia no es solamente la conciencia individual, así como hay un inconsciente colectivo, y un plantea varias veces que hay una conciencia colectiva, cuando entran en contacto con esa conciencia, toman imagen, ¿sí? O sea, esas formas sin contenido empiezan a tener contenido, y eso es lo que hace que en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes momentos, estas historias existan y vayan variando. Porque hay un trabajo sobre el mito, que esto lo va a decir Blumenberg después, hay una reelaboración de las versiones del mito, pero antes de eso tenemos que entender esto, que sí, los mitos a ver, y están conformados por símbolos, ¿no? Estos símbolos son súper interesantes porque los encontramos en un montón de culturas, en un montón de sueños, ¿no? Y después podemos unir y relacionar todo esto, porque cuando hablo de la importancia de la mitología como herramienta clínica, no lo puedo tomar como algo solitario. De hecho, el trabajo, digamos, no es un trabajo en donde la herramienta está sola y solamente hablo de mito con esta persona, no. O sea, se trabaja con sueños, se trabaja de diferentes maneras, y el mito va dando vueltas por ahí, ¿no? O sea que de alguna forma hay que pensarlo al mito como contenedor de símbolos, y recordar que para Jung el símbolo es un símbolo vivo, que es una definición muy particular, ¿no? Que lo que nos está diciendo es que el símbolo tiene efecto sobre el sujeto, sobre la persona, porque una parte de ese símbolo, una pequeña parte es consciente, y una pequeña parte, y otra parte es inconsciente. Entonces hay un juego de polaridades, que esto es lo que atraviesa, digamos, a toda la teoría junguiana, con la cuestión de la enantiodromía y todas las reglas, digamos, que conocemos, en donde la psique, digamos, busca equilibrios. Entonces, el símbolo se produce frente a un estancamiento de la libido. Y es la función trascendente la que hace que se mueva, ¿no? Esa energía que vuelva de nuevo a recargarse, porque un estancamiento sería imposible por mucho tiempo de esta energía. Recordemos que la energía, por si las dudas, la energía, cuando hablamos de la libido, es una energía psíquica, no es solamente sexual, que es algo que después los freudianos dijeron, no, no, Freud nunca lo dijo. Freud lo dijo hasta más o menos no sé si 1919, por ahí, hasta que se dio cuenta y dijo, sacó una publicación y dijo, yo nunca dije que fuera solamente sexual. Sí, sí lo dijo y está anotado. Pero bueno, eso. Y claro, por ejemplo, acá viene esta importancia. Si el símbolo termina volviéndose esta manifestación donde empieza a generar un tipo de sentido, me imagino que esta importancia en este caso, ¿qué pasó con el paciente al momento de empezar a abordar este tema de los mitos? O sea, cómo se empezó a presentar esta clase de conexión con la vida simbólica
de este caso clínico, ¿no? Bueno, lo importante para eso es entender cuál es la función del terapeuta. La Ujú. función del analista junguiano es para mí es la de guiar, es la de acompañar en el proceso. Entonces, a partir de comprender esa idea, uno puede decir que en algunas ocasiones en donde surgían, digamos, estas... Recordemos que, digamos, que en la clínica todo es espiralado. Jung lo plantea y él dice, yo escribo de manera espiralada, ¿no? O sea que no es que es lineal y es una cosa tras otra. Hay momentos en donde se adelanta el paciente, donde puede producir un insight, un descubrimiento, y momentos en los que retrocede o se queda ahí, y uno tiene que saber escuchar eso, ¿no? Saber cómo estar atento a las ondulaciones que va produciendo, que se producen en esa agua, que puede estar tranquila, puede estar revuelta por cosas externas, por cosas internas, y saber hasta dónde también. Porque el mismo paciente te lo expresa, si no lo sabes escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que las cuestiones en relación, digamos, al mito, en él se van produciendo a partir de relaciones que se van haciendo a través de ciertos momentos en donde se hace alguna intervención. Entonces, hay intervenciones que son del analista, pero hay intervenciones que son del propio paciente, en donde el paciente dice, vi una película o me acordé que una vez me mencionaste esto que estamos hablando sobre Cronos y vi una película sobre otra cosa. Y entonces se empieza a jugar un poco con esto, ¿no? Y yo me siento, ¿no? Como este personaje o me siento como este otro. Y entonces, ¿en qué aspectos? Y entonces uno va girando, ¿no? Con estas cosas. O sea, un padre Cronos puede producir un montón de posibilidades. Si hacemos una comparación, podría ser como una madre devoradora, ¿no? La madre junguiana, la madre freudiana, ¿no? Que hay que ponerle un palito para que no se lo coma y entonces se produce una fobia. O sea, podemos hacer analogías al respecto. Bueno, en este caso, esto podría ser algo así, digamos, un Cronos, un padre Cronos, en este caso, que yo creo que lo que produjo fue un hijo Aquiles, ¿no? Pero ¿por qué un hijo Aquiles? Aquiles es un personaje muy particular porque es como un héroe, bueno, lo habrán podido ver en Troya, ¿no? Con Brad Pitt, creo que es bastante inolvidable, porque está bien representado en su soberbia, en su forma de actuar impulsiva, como prácticamente si estuviese buscando eh, demostrar que él puede con todo y que nada está por debajo de lo que él puede hacer. Y el problema es que esas características, esa agresividad, se puede ver en diferentes ámbitos. Porque uno dice, bueno, pero el paciente pleno siglo XXI seguramente no está matando Héctors por ahí, digamos, ¿no? O sea, no anda pasando por la espada a cualquiera que se le cruce. No, no de manera literal, pero en un mundo donde, por ejemplo, el trabajo es una cuestión en muchos ámbitos de vida o muerte, en el sentido de que o matás o te matan, en el sentido de necesitas hacer esto y necesitas conseguir tal cosa para ascender, ¿no? En tu posición laboral, y se convierte en todo en una competencia. Bueno, algunas características de Aquiles, que lo representa muy bien Luigi Soria, en El gesto de Héctor, ese libro que es muy, muy bello, lo que plantea es un poco esto, hace como un recorrido histórico de diferentes, de cómo el padre, digamos, va cambiando la figura de padre, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, con lo que nos encontramos es con, claro, un Aquiles nunca va a poder ser un padre, porque no tiene, digamos, las características como para. Es el héroe agresivo que gana, y ya. Y la famosa escena, digamos, que hay en la película esta en Troya, lo que nos muestra es un poco
una lucha entre dos héroes con personalidades totalmente distintas. Héctor es el héroe más aburrido que uno pueda leer, pero a su vez es considerado el primer padre, digamos, de la humanidad. Y padre en el sentido más amplio, ¿no? Estamos hablando de un héroe que primero se preocupa por la sociedad y por su familia, ¿no? O sea, primero la sociedad y la familia, eh, y entonces sale a enfrentar lo que París no pudo, ¿no? O sea, entonces, frente a esta situación, él sabe que no tiene muchas posibilidades. De hecho, las versiones más antiguas dicen que Aquiles lo persigue 7 veces, ¿no? O sea, da 7 vueltas alrededor de Troya, mientras Héctor corre y corre, porque, y de hecho no lo puede alcanzar hasta que creo que es Afrodita, se transforma en no sé en quién, e interviene porque tiene el favor de Afrodita en ese momento Aquiles, y entonces lo convence para que se quede, y entonces sucede la lucha que en la versión con Brad Pitt muestra todo esto. Pero, frente a esta cuestión, en este caso particular, digamos, lo que se puede ver también es cómo hay una desconexión con el ánima. Hay una proyección, ¿no?, del ánima, una identificación con el ánimo, por lo tanto, lo cual da como resultado que el paciente tiene ciertas cuestiones en relación a lo femenino que no puede integrar, y le causan mucho dolor y le impiden, digamos, convertirse en algo que él quiere ser. Entonces, ¿qué hacer con eso? Eh, Ahí es cuando se pone como en juego, ¿no? Obviamente el proceso fue un proceso que duró un tiempo, muy interesante porque desarrolló, digamos, las posibilidades, todas las posibilidades, y no es para spoilear, digamos, pero se trabajaba con la idea de, bueno, a ver, hay un gesto muy particular que los que saben de mitología, digamos, les parecerá muy obvio, ¿no? Pero para los psicólogos en general no es tan claro, no es tan famoso, que es el famoso gesto de Héctor. Lo que hace es, hay varias versiones también, en una él está volviendo de la batalla y en otra está por ir a la batalla, entonces en una está cubierta de barro, de sangre, y en la otra su armadura brilla mucho, entonces cuando quiere abrazar a su hijo, en cualquiera de las dos versiones, su hijo lo rechaza. Entonces la madre, o sea, la esposa de Héctor y Héctor, se ríen, sonríen, y él entonces se saca el casco, que tiene un penacho de crin, ¿no? De caballo, que es muy impresionante, digamos, y que le molesta y no lo reconoce, no le permite reconocer, digamos, a su padre. Cuando se lo saca, digamos, se deja sostener, y Héctor lo que hace es lo sostiene y lo eleva por encima de su cabeza. Y ese gesto es súper importante porque lo que nos está marcando es que el padre quiere que el hijo lo supere, ¿sí? Hasta, o sea, en todos los sentidos, que crezca, que se desarrolle, no que lo opuesto, que sería un padre cronos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y cuando digo esto no quiero generalizar, ¿no?, como crear un padre Cronos, porque después van a decir, Torres 2020, padre Cronos, no. Pero sí sería una contraposición, ¿no?, ante esto, de ser engullido por tu propio padre y no dejar que expandas y crezcas en tus posibilidades, ¿no? Algo que lo vemos todos los días, padres y madres, cuando digo padres es en general, es quien represente la figura, eh, y que haga eso, ¿no? Entonces vemos estas posibilidades acortadas, y frente a esta posibilidad de un Héctor, es un personaje más humano, más conectado con el ánima, que no, de alguna manera, de otra manera uno lo puede analizar y tiene una serie de problemas con las mujeres, pero porque las rechaza, porque tiene un sentimiento de culpa, etc.
esto del personaje, ¿no? Hablando del personaje. Pero le da una cuestión, es una forma de intervención, digamos, en esa psique que permite jugar con otro símbolo. Y los símbolos, hay que recordar que los símbolos, cuando habla de símbolo vivo, Jung está hablando de eso, de que tiene potencia, de que tiene efecto. Y de hecho se pregunta en cierto momento como, si el paciente me pregunta ¿para qué sirve un símbolo que no puedo conocer? Porque es inconsciente. Digo, tiene algo, podrá tener algo de consciente, pero en su mayor parte es inconsciente. Si no, sería un signo, que es básicamente lo que hacía Freud, ¿no? Cuando decía, esto es así porque es así, el sueño, si soñamos con una cueva, es una vagina, si soñamos con un edificio que tiene forma, entonces es un pene. O sea, le quita todo el sentido, pero cuando hablamos, digamos, de símbolo y esconde esta parte, lo importante es eso, es que por más que no sepa la persona, lo importante es que tenga efecto sobre. ¿Sí? Yo creo que un ejemplo un poco para hacerlo pedagógico, ¿no? Esto es, eh, nadie cree en Dios hasta que el avión se está cayendo. Y entonces de golpe todos empiezan a rezar y ahí vos decís, pero no era que nadie creía en Dios, ¿no? Entonces el símbolo todavía tiene efecto en esas personas. Una cosa es lo que nosotros le intentamos racionalizar y obviamente acá no es una postura de defender religión ni mucho menos, sino de comprender esto que plantea Jung en algún momento, es que yo no, a él le preguntan si Dios existe y él dice como, yo sé, ¿no? O sea, y entonces se arma un gran lío que lo tiene que resolver porque esto sale en la entrevista de la BBC y entonces dice, no, bueno, a ver, esperen. O sea, lo que quiero decir es que hay una conexión, digamos, instintiva, prácticamente primitiva, que hace que los seres humanos tengan una parte de espiritualidad, ¿no? Y eso tiene que ver con un símbolo que está vivo, ¿no? O sea, un símbolo bastante antiguo y que nos da una riqueza y una complejidad que otros seres vivos no tienen. Claro, y es más, o sea, si yo te tengo que comentar ahorita mientras que contabas el tema del gesto de Héctor, a Sí, mí también, o sea, sintió que se ha movido ciertas cosas porque también como que el símbolo también te presenta una imagen donde le puedes llenar un montón de contenido biográfico, todo este tema de que empieza a hacer ciertos clics que van moviendo ahí esta parte, tal vez esta energía atrapada de ciertos complejos, ¿no? O sea, si yo te soy sincero, ahorita en esta experiencia de ahorita, solo en escuchar esto, sí. también, o sea, siento que van conectando cosas y creo que ese es el gran potencial que tienen los mitos. Por ejemplo, te comento este comentario de Roberto Beco, el director del Sí, Eleusis, dice, bueno, primero dice, excelente, Luciano, muy claro, Jung menciona que andaba por Burgolis rodeado de dioses griegos, ninfas y zafiros. La importancia del mito como una fuente de comprensión de la psique individual y colectiva es de gran relevancia. Tampoco debemos olvidarnos que la ciencia es otro gran mito moderno. El mundo de lo imaginal y lo simbólico es siempre la materia prima de la práctica clínica, menciona, ¿no? dentro sí, de, muy bien. dentro de este, dentro de este aporte, ¿no? A ver, voy a ver si existe alguna pregunta, existen agradecimientos. Eh, bueno, hasta ahorita no había no hay preguntas, pero hay bastantes agradecimientos al resto y yo creo de que ahora, el, el ya, y me viene esta pregunta porque traes este tema de tipología psicológica. Entonces, como tú bien mencionas, es de que no se puede utilizar, por ejemplo, el mito como herramienta en todos los casos, porque hay personas que no le hacen sentido. ¿Qué tendría que tener una persona como para que esa herramienta podría volverse efectiva en su caso? ¿Tú has llegado a algún tipo de conclusión al respecto sobre el tema de qué tipología se podría prestar a conectarse con una mayor fuerza a los temas de los mitos?
No, no creo que haya una tipología que tenga mayor predisposición por sobre otra en relación a los mitos, porque sería un salto inductivo que no, yo no lo haría. Es mi opinión, esto pueden disentir y podemos discutirlo, ¿no? Pero para mí hay que recordar que tipos psicológicos es una forma de interpretar la realidad, una forma en que se organiza la personalidad, no, no implica, digamos, a ver, no tenemos que dejar de lado que además de un inconsciente colectivo hay un inconsciente personal, ¿no? Y entonces, y todos están en relación constante y dinámica. Entonces, donde un paciente le puede hacer eco un cuento de hadas, a otro le puede hacer eco un mito, a otro le puede hacer eco una película, a otro puede hacerle eco una canción. eh, Está en nosotros y en nuestra formación extra, ¿no? El poder realizar estas amplificaciones. Que ahí yo creo que es muy importante, para mí es muy importante y que tendría que estar como incluido en todas las formaciones de los psicólogos. Bueno, la filosofía, pero además de la filosofía, esto, la idea de tener un conocimiento sobre otras cosas que nos hacen más ricos en nuestra posibilidad de interpretar, una mayor apertura, mayor conocimiento sobre, por ejemplo, entre otras cosas, además de las mencionadas, religiones, ¿no? O sea, no por nada Jung estudia religiones comparadas, se mueve, va, conoce culturas, conoce diferentes creencias, averigua, investiga, lee muchísimo sobre alquimia, sobre un montón de cosas. Pero en el caso de la religión, por ejemplo, eh, no es necesario que uno sea creyente o, o- o devoto de algún tipo de creencia, pero sí es necesario conocer, porque yo he tenido pacientes de diferentes religiones y, claro, se acercaban por teléfono los pastores y me decían, vamos a empezar, digamos, a recurrir a vos, porque en nuestras comunidades religiosas hay gente que necesita ayuda, que nos damos cuenta que nosotros no podemos darle, y sin embargo, sos el primer psicólogo que no hace un juicio de valor en esta zona, estas son las palabras, no es que sea el único ni nada, ¿no? Pero que no hace un juicio de valor acerca de la religión. Al contrario, le da peso e importancia sin necesidad de criticarla ni interpretarla y reducirla a lo psicológico, ¿no? O sea, eh, el paciente puede venir por muchas razones. No necesariamente la razón tiene que estar en relación, ¿no? Con con lo religioso, con una cosa o con la otra. Pero estos aspectos de la persona hacen a una persona un todo holístico, digamos, ¿no? O sea, una cuestión que va más allá de un simple ser que solamente podemos decir es solo lenguaje. No, es lenguaje, es sexualidad, seguramente también, pero tenemos todas estas otras ramas y estas cosas que son importantes. Y no podemos dejarlas de lado porque perdemos material precioso, un material rico en el desarrollo que facilitaría, digamos, el desarrollo de la persona en el proceso de individuación, que es lo que nos interesa a nosotros. Entendiendo obviamente que el proceso de individuación no es individualidad, ¿sí? No es que estamos buscando convertirlos en capitalistas, sino este, en la integración de los opuestos, que es un equilibrio que muchas veces perdemos, ¿sí? Que permiten diferenciarnos un poco de la masa, de lo colectivo, lo suficiente como para poder tener una visión y poder tener una personalidad que se vaya conformando y digamos, fundamentando con sus propios aspectos particulares y propios de cada uno. El peligro, digamos, siempre de caer en lo colectivo nos lleva y nos ha llevado en la historia de la humanidad a un montón de cosas, ¿no? A perdernos en ese mar de significados que están ahí dando vueltas, esperando esos arquetipos predispuestos a nivel social, digamos, a activarse. Y claro, o sea, por ejemplo,
Y creo que es bien importante esta, esta revaloración del entendimiento del mito como un medio para comprender la psique, ¿no? Eh, eh, me, yo, por ejemplo, de que muchas veces esta iniciativa en las cuales estamos haciendo tantos lives, donde hay personas que están hablando como mitos de la Odisea, hay personas que hablaron como el mito de Hércules, me escribían, o amigos me decían, wow, me quedó sorprendido del hecho de cómo, por ejemplo, un mito como Hércules puede estar explicando todo este proceso de transformación interior, ¿no? Y que empieza a adquirir este sentido mediante esta herramienta. Entonces, cada vez estoy, en mi caso particular, es de que esta revaloración del mito, del cuento, creo que está muy asociado a que las personas cada vez tengan un canal abierto para la conexión con lo simbólico, ¿no? Y que desde lo simbólico se pueda elaborar todos esos contenidos, y es ahí donde creo que yo en mi caso le veo toda esa potencialidad, ¿no? Es así y de hecho, a ver, lo que a mí más me llamaba la atención cuando hice el estado del arte, investigaba, digamos, si existían algunos artículos o investigaciones previas que hubiesen trabajado de esta manera, y me sorprendía que en realidad siempre tenemos, o en el, a ver, siempre no, porque siempre existe alguien que hizo algo, aunque sea semejante, parecido o por ahí, pero hay como una tendencia a quedarnos en la interpretación del material, pero no aplicado a lo clínico. Entonces decimos, ok, a ver, trabajamos la película, no sé, qué sé yo, Gretel y Hansel, que es esta versión 2020 que está buenísima, que me la hicieron ver mis propios colegas y me dijeron, mírala porque es interesante, que es una versión donde que es muy cruda porque el cuento, digamos, está casi, digamos, como en las primeras versiones, que ya sabemos que los cuentos de hadas no eran las versiones de Disney, digamos, ¿no? Actuales. Eh, pero además hay una vuelta, ¿no? De un giro de sentido en donde se le da eh, como un protagonismo a lo femenino, al ánima en relación con la naturaleza. Yo quedé, no te la voy a spoilear, no se las voy a spoilear, pero realmente quedé, digamos, asombrado y dije, bueno, ok, perfecto, pero no nos quedemos con eso, ¿sí? ¿No? No, es muy común en todos los institutos, de todas las escuelas, ¿no? De todas las corrientes y de todos los países que se hacen los cine debate. Que está bueno, digamos, porque genera ideas y pone en contacto, digamos, al estudiante con el aspecto cultural, eh, pero tiene que tener un sentido, tiene que haber una conexión con la parte clínica, en mi forma de verlo, digamos, porque si no queda en una especie de eh, regodeo interpretativo, ¿no? En esta cuestión de, bueno, salió Joker y todos con el Joker, ¿no? Y, y a mí me causaba una cierta aprehensión, ¿no? Pensarlo porque decía, incluso cuando uno lo va a ver la película, me pasó esto y que me quedó grabado y creo que no se me va a olvidar nunca. Los primeros 20 minutos, 30 minutos, la gente se reía de las situaciones que le pasaban al personaje. Y yo pensaba, ¿estamos todos viendo la misma película? ¿O no? O sea, hay una serie de cuestiones que muchas veces nos bajan, digamos, el telón y nos mantienen protegidos a lo mejor de cosas que no queremos ver, ¿no? Pero la película justamente es una crítica social importante. Quedarnos solamente en la interpretación y nada más, me parece como quedarnos a mitad de camino. No sé si hay preguntas o algo. Me parece perfecto. A ver, hay comentarios como Jung tuvo la capacidad de concebir a la religión como algo más que simplemente una patología. Ujú. Exactamente. Eh,
Dice, lo que dijo el doctor Jung, ante un alma humana, ser otra alma humana. Me hace recordar a un gran curandero que dijo, primero es la bondad, después el conocimiento. Claro. Claro, perfecto. Bueno, Es que sí, a ver, reducir, digamos, a que Dios es una expresión del Padre es bastante fácil, pero justamente es reductivo. Y nosotros, una de las, creo que de las enseñanzas, ¿no?, importantes que nos deja este autor, que nos marca y que nos une hoy, es que no, la idea no es reducir, sino al contrario. O sea, es integrar los aspectos tanto reductivos como los prospectivos y todos los demás. O sea, no es quedarse con la idea de que, primero, que yo no tengo que ser el que dé el sentido como psicólogo. El sentido lo tiene el paciente, porque él es el soñante, él es el que se le ocurre el insight, digamos, ¿no? Entonces yo puedo acompañar, puedo traerle material, ¿no?, para que realicemos una amplificación de ese material propio. Pero reducirlo sería totalmente ilógico. Si el paciente dice que Dios es así, así, asá, realidad psíquica, Dios es así, así, asá para él, y está perfecto. ¿Por qué mi realidad, digamos, debería ser mejor que la realidad de él, o yo tener razón sobre él, digamos, ¿no? Este, creo que es un poco eso. Jung nos permite respetar al paciente y nos obliga también a encontrarnos con que existen otras realidades psíquicas que no son ni peores ni mejores que las nuestras, son distintas y hay que respetarlas en su espacio. primero, Luciano, yo quiero agradecerte ese espacio. Realmente ha sido bien enriquecedor porque como que has enmarcado muy bien todos los temas referentes a Jung y este enfoque clásico que creo que es bien importante de que cuando se habla de eso, para que las personas no se pierdan, empezar a hacer esa clase de acotaciones. Yo me voy bien enriquecido con esta conversación. Una vez más, quiero agradecerte este espacio, el hecho de poder participar, y estoy totalmente seguro de que las 40 personas que han estado al lado de nosotros esta hora también se van con esa misma intención. Y bueno, te doy la palabra para que puedas despedirte del público que te ha estado viendo ahora, ¿no? Bueno, agradecerles a todos los que han escuchado esto, espero no se hayan aburrido, espero nada, que le hayan pasado un momento agradable, que les sirva, y yo estoy abierto, si querés que esperemos un ratito o si después Ajá. quedan las preguntas para poder responderlas. Las que sé, las responderé, las que no sé, no sé todo, soy simplemente, digamos, como siempre me declaro un estudiante, ¿no? O sea, me parece que las cuestiones estas que vos has marcado son importantes para entender, por ejemplo, esta cuestión, digamos, de la escuela clásica, la forma en que interpreté yo las cosas, ¿no? Otro psicólogo de la escuela clásica también podría haberlo interpretado de otra manera, otro psicólogo de otra escuela podría haber pensado también otras cosas. Digo, si estamos en la misma situación con alguien de la escuela arquetipal, por ejemplo, eh, mm, estamos hablando de una escuela que plantea que todo es arquetipo, digamos, perdón, que todo es imagen arquetipal, y entonces, claro, se va para otro lado. eh, Plantearía, digamos, que el proceso como de integración de los polos ya no es la misma. Entonces, entraríamos a desmenuzar algo muy, muy fino, ¿no? O sea, hilar mucho más fino y ver que hay posibilidades de encuentro y desencuentro. Entonces, ahí creo que por eso digo, yo me gusta mucho, estoy muy contento con este trabajo, con esta investigación, porque primero porque me permitieron, la universidad y la fundación me permitieron los dos, porque fue un vínculo que se produjo entre los dos, poder hacer algo junguiano, y eso no tiene precio.
no tiene precio, Claro, la verdad no tiene precio. Segundo, porque esto, creo que, a ver, hay una cuestión, eh, de relacionar, ¿no? Lo académico y lo junguiano han tenido diferencias, ¿no? Muchas. Y yo creo que esto permite unirlas a los dos, decir, existe la posibilidad de trabajar con ambas y hay un mundo, o sea, esto, disculpen a lo mejor por pecar de- como de reducirlo, ¿no? A esta investigación a poco, pero es muy poco. O sea, hay un campo enorme. Trabajar solamente sobre este caso se lo puede trabajar, no sé, por años para trabajar sobre transferencia y contratransferencia, para trabajar sobre esto que hablamos de los tipos psicológicos, o sea, se puede hacer un montón. Imaginarse, digamos, la cantidad de pacientes con los que se puede hacer esto es enorme. Esto, como digo, imaginación activa, como digo, lo que fuera. Me gustaría eso, digamos, como decir, animarse a hacer investigaciones sobre la clínica del modo más lindo, más artesanal, ¿no? Que es el que encontré yo, que era para mí el más lindo, ¿no? Que es no con ideas previas de, bueno, a ver, la variable 1, la variable claro. 2, la variable independiente, no, no, no. Acá no hay variables y es más a lo Jung o a lo Freud, ¿no? Eso es lo divertido un poco también. Y, Entonces, sí, y Luciano, y yo te compro totalmente este tema y esa responsabilidad, ¿no? Porque sí también se ve mucho de que a veces mucho el acercamiento al enfoque termina siendo un acercamiento muy de la cabeza, muy teórico, muy de, tengo toda esta información, pero al final de cuentas nada volcado a la practicidad, a lo clínico, ¿no? Y como te menciono, y yo te compro esa idea porque creo que la idea es de que me quedo de esta conversación, que es siempre esta responsabilidad de que todo esto se termine volviendo un medio para que las personas puedan ayudarse a ser funcionales hacia el mundo, ¿no? Entonces, cómo acercar todo este tema intelectual a lo clínico, y que creo que es mucha responsabilidad de las personas que nos estamos metiendo a este tema del enfoque. a lo clínico como también, digamos, a los otros aspectos. O sea, creo que Ujú. lo cultural, lo sociopolítico, son tres aspectos también súper importantes por los cuales se podría hacer muchísimo. O sea, se podría realmente desarrollar mucho. Yo, de hecho, pronto creo que voy a estar trabajando con otras cosas que de todas maneras siguen estando relacionadas con todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De diferentes maneras. Pero, de nuevo, no quedarnos en la teoría como han hecho estas personas que te nombraba y muchas más, porque la verdad es que han producido, han sido estos años de oro, digamos, por la cantidad de producción que se ha hecho, ¿no? Y el hecho que yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de egresar con una tesis de grado, con un TFG, digamos, de junguiano, o sea, tener una formación, para mí, eso es algo que hay que agradecer a la universidad pública, gratuita, o no, o las que haya por ahí dando vueltas que le permitan el espacio. Eh, la verdad es que es una oportunidad hermosa y crea grupos muy lindos, la psicología analítica. No sé si te ha pasado, pero crea grupos muy, muy bonitos en donde, nada, en realidad estamos engañando a todo el mundo porque de alguna forma estamos haciendo un poco, ¿no? Jugamos con cuentos de hadas, trabajamos con mitos, podemos hablar de un montón de cosas que en otros ámbitos a lo mejor no se podría. Entonces, no hay, por mi parte, por lo menos no sufro nada, al contrario, me estoy divirtiendo un montón. No, sí, es muy enriquecedor también este hecho de que, o sea, no sé si a ti te pasa que siempre esta conexión, las personas con las que llegas a conectar dentro de este enfoque,
siempre hay como que una intención a la propia profundidad, ¿no? Y es bien interesante que una como que ese sentido de búsqueda interior que va más allá de querernos clasificar, como tú mencionabas al principio, y eso es bastante importante, ¿no? Eh, bueno, a ver, voy a revisar el Facebook y Ok. hay más agradecimientos. Está María Sol, que dice: yo soy argentina, mi tesis de grado fue sobre las neurosis desde la psicoterapia junguiana. Los alumnos también son responsables de generar el cambio en la currícula de las universidades, y eso me parece básico, porque claro, es también asumir la responsabilidad, ¿no? De que al final de cuentas, no solo el enfoque pueda ser visto de otra manera, sino que sea entendido de la manera correcta, ¿no? Sí, sí, Va, sí, sí. Yo totalmente de acuerdo con ese comentario. Efectivamente, pero es esto, yo creo que eh, a pesar de que estamos hablando de un autor suizo, las personas, digamos, en donde se está produciendo, me parece, el crecimiento más grande es en Latinoamérica. Es en Latinoamérica y eso es bastante interesante. De hecho, por eso yo creo que se están creando a partir de las gestiones que se están haciendo tanto de parte de ustedes, de parte nuestra y de varias instituciones más, una relación fuerte con Europa y con Estados Unidos también, porque es esto, ¿no? Es esta cuestión de que eh, en la universidad, mi universidad, yo estoy muy orgulloso de ella, entran 2.000 alumnos por año a psicología, solamente. Claro, nosotros tenemos asignaturas con cupos de 400 personas. Imposible de manejar con un solo profesor titular, como en el caso de Santiago Torres. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Genera que haya, no sé, 20 ayudantes alumnos, ¿no? Que están fascinados y siguen año tras año y genera toda una magia, ¿no? En donde la verdad que es algo muy, muy bonito, que tal vez hay que tener cuidado cómo expresarlo, ¿no? Porque si no desde afuera piensan que somos una secta o algo así. No, 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 no. Seguimos siendo psicólogos, seguimos intentando hacer las cosas bastante bien. Eh, y bueno, y creo que eso, que en Latinoamérica está creciendo mucho y es muy interesante la posibilidad de que se creen redes, ¿no? Entre los diferentes países que hagan más fuerte esto. Creo que en Europa hay una especie de rechazo, pero es una cuestión contextual, histórica, en donde se han producido diferentes movimientos y los movimientos a lo mejor cognitivo-conductuales han tomado más fuerza, incluso en la misma Alemania, en la misma Suiza, eh, pero siguen existiendo, digamos, estos lugares y yo creo que si se conectan las dos partes, se produce la integración, digamos, que puede tener un poder importante, un potencial importante. y regresamos a este tema de la integración. Bueno, Luciano, ha sido realmente un placer conversar contigo. Realmente yo me voy, si lo tendría que, voy con esta idea central de llevarlo más allá, este tema relacionado, y realmente me voy inspirado por lo que transmites. Sinceramente, Luciano, muchas gracias. Ha sido todo un placer el poder estar acompañándote en esta entrevista de hoy. El placer es mío y les mando saludos a ustedes, les agradezco, digamos, por la posibilidad. Les mando saludos a todas las personas que están mirando, que seguramente habrá muchos de mis familiares, amigos, compañeros, y nada, que ojalá que siga esto por mucho tiempo y que seamos parte de este proceso, ¿no? Para que más adelante nuevas generaciones ayuden a lo mejor a un proceso de integración social que no ayude a la funcionalidad de la sociedad, sino al crecimiento de cada persona. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, y a las 7 de la noche vamos a tener la siguiente entrevista. Cuídense.